Hola amigos, muy buenos días. Una clase más para el examen de ingreso a la educación superior. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy habíamos afirmado la semana anterior que nos toca una clase de química. En este día de hoy vamos a ver lo relacionado a compuestos inorgánicos, lo que hace referencia a la formulación y cada una de las nomenclaturas, sin antes realizar pequeños ejercicios de razonamiento para reforzar lo aprendido. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Vamos a iniciar acerca de lo que hace valencia. En muchas de las ocasiones nosotros hemos nombrado, ¿no es cierto? Tal vez en nuestro colegio hemos confundido la palabra, lo que hace referencia a valencia, ¿no es cierto? Valencia y el estado de oxidación. Son dos cosas bastante diferentes, tanto la valencia como el estado de oxidación. Ahora, profe, ustedes me preguntarán, ¿a qué hace referencia la valencia y qué es el estado de oxidación? Muchos de ustedes, por ejemplo, dice, ¿cuál es la valencia del aluminio? Por ejemplo, la valencia del aluminio es más 3. ¿Está dicho bien o mal dicho, Juan Diego? ¿Qué dices? Está mal dicho, ¿no es cierto? ¿Por qué? La valencia nunca tiene signo, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces la valencia es la capacidad que tiene un átomo más bien para combinarse con otro átomo y formar moléculas, ¿ya? Esta no tiene signo. Vamos a ver ejemplo aquí. Por ejemplo, yo le he puesto el cloruro de calcio. ¿Qué nos dice el cloruro de calcio? ¿Cómo determino el cloruro de calcio? La valencia. La valencia del cloruro de calcio es 2. 2, sin signo, positivo ni negativo. ¿Por qué es 2? Porque 2 electrones el calcio ha perdido, por lo tanto es divalente, ¿ya? Ahora vamos a ver el cloro. El cloro principalmente, ¿cuántos electrones ha ganado? Por está cargado negativamente. Ha ganado un electrón, por lo tanto es monovalente, ¿no es cierto? De igual manera ocurre para los compuestos covalentes como para los compuestos iónicos, metal más no metal, acuérdense, covalentes, no sé qué, iónicos, perdón, metal más no metal, y covalentes, ¿no es cierto?, pueden ser no metales, diferentes o iguales, ¿ya? Vamos a ver ahora qué hace referencia el estado de oxidación. El estado de oxidación en sí es la carga relativa de los electrones ganados o perdidos. Esto, ojo, esto sí tiene signo, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? La carga relativa hace referencia a los iones que ha perdido o ganado. Por eso dice, ojo aquí, el estado de oxidación da a conocer el número de electrones perdidos o ganados. Vamos a un ejemplo, a este de aquí, que me dice el cloruro de calcio. Vamos a realizar una distribución según el diagrama de Lewis, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en este caso el cloro, ¿no es cierto?, ha adquirido un electrón, ¿no es cierto? Por lo tanto, al adquirir un electrón, tiene estado de oxidación -1. En cambio, el sodio, al dar ese electrón, quedarse sin electrón, va a quedar cargado positivamente. Por lo tanto, el estado de oxidación para él, por lo tanto, el estado de oxidación para el cloro será igual a -1 y el estado de oxidación para el sodio será igual a +1, ¿sí? Con esa aclaración. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo de una sustancia iónica. Vamos a ver de una sustancia covalente. ¿Qué dice en el caso de una sustancia covalente? Como es en el caso del agua covalente polar. ¿Qué nos dice? Hacemos la distribución del diagrama de Lewis, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, ¿cuántos electrones en su última capa posee el oxígeno? 6, ¿no es cierto? El hidrógeno posee 1. Vamos a hacer la combinación según Lewis. Tengo 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué va a hacer en este caso? El hidrógeno va a compartir, ¿cuánto? Un electroncito para el oxígeno y el otro hidrógeno también para el oxígeno, donde que el oxígeno adquiere una estabilidad similar al de un gas noble, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense aquí que el color que está en el color celeste está compartiendo, ¿no es cierto?, los pares electrónicos. Ojo aquí. Ahora, jóvenes, yo les pregunto aquí en este caso, ¿cuántos electrones está
ganando o compartiendo el caso del hidrógeno. Ustedes me van a preguntar cuántos. 1, 2, están en rojo. Por lo tanto, el estado de oxidación para el oxígeno es igual a menos 2, ¿no es cierto, profe? Vamos a ver ahora el hidrógeno. ¿Qué pasa? ¿Cuántos electrones está compartiendo? 1. Por lo tanto, el estado de oxidación del hidrógeno es igual a más 1, porque está, ¿ya? Ahora en este caso, vamos a un ejemplo muy claro, perdón, aquí es del agua oxigenada. ¿Qué pasa en el caso del agua oxigenada? Muchos de ustedes me dirán, profe, el estado de oxidación del hidrógeno siempre es 2. Ahí estamos cayendo en un error, porque en el caso de los peróxidos, el estado de oxidación de los peróxidos para el oxígeno es de menos 1. La valencia es divalente, pero el estado de oxidación es menos 1. Eso hay que tener muy presente. Vamos a ver en el caso del hidrógeno, del agua oxigenada, perdón. Ahora si al agua oxigenada le hago la misma distribución de Lewis, ¿qué me dice aquí, no es cierto? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en su último nivel? Tiene 6, ¿no es cierto? 6 y 6. Ahora en este caso, aquí está formando qué tipo de enlace cuando no comparte cuando únicamente no comparten pares electrónicos, sino únicamente se prestan, forma un enlace ¿cómo se llama este enlace? Dativo, correcto. Aquí en cambio forman enlaces covalentes, correcto. Aquí en este caso, ahora sí hacemos la misma distribución para ver cuántos electrones ha ganado y ha perdido. ¿Qué hacemos en este caso? Debe hacer la ruptura en este caso de aquí. Aquí los dos oxígenos no están ganando ni perdiendo electrones, por lo tanto tienen los mismos 6 electrones. Pero aquí en este caso, ojo, aquí ¿qué está pasando en este rojito? Está llevándose el electrón ¿de quién? Del hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuántos electrones suman? 7. Por lo tanto, ¿cuántos electrones ha ganado el oxígeno? Menos, ha ganado un electrón. Por lo tanto, queda cargado negativamente un electrón. ¿Cuál será el estado de oxidación entonces? Estado de oxidación, profe, del oxígeno. Cuando forma, ¿pero qué? Peróxidos es menos 1. Y para el oxígeno, ¿cuánto es? ¿Qué digo para el hidrógeno? ¿Cuánto será? Facilito. El estado de oxidación para el hidrógeno, será de más 1. Facilito, hasta ahí que está bien, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto a la valencia y el estado de oxidación. Aquí, en el pequeño cuadrito, Juan Diego, si nos ayudas, enfocando en este caso de acá, vamos a analizar, hagámosle zoom un poquito, por favor, para que se vean. En este caso de acá, he colocado los estados de oxidación de los metales y no metales, de los principales, ¿ya? En este caso aquí, obviado, por ejemplo, aquí existen más elementos, pero obviado para poder únicamente realizar una explicación, ¿ya? Vamos en el caso de los no metales. ¿Qué pasa en el caso de los no metales? No metal. ¿Qué pasa en el caso de los no metales? ¿Qué pasa en el caso de los no metales? Para el hidrógeno, ¿cuál es el estado de oxidación, profe? Es 1, hemos descubierto. Pero cuando forma hidruros metálicos, trabaja con el estado de oxidación menos 1, ¿no es cierto? Vamos a ver al flúor. El flúor, ¿cuánto tiene un estado de oxidación? ¿Cuánto? Menos 1, profe. Para los otros elementos, cloro, bromo y yodo, tiene un estado de oxidación menos 1 y tiene un estado de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7. Olvídense de valencias, no son valencias sino estados de oxidación. Vamos al siguiente. Oxígeno, estado de oxidación menos 2. ¿Ya? El estado de oxidación de menos 2. Sería menos 1 también. Menos 1 y menos 2 para el caso del oxígeno. Vamos en el caso del selenio, azufre, selenio y teluro. Estado de oxidación menos 2, más 1, más 4 y más 6. Otro elemento, vamos para el nitrógeno. Estado de oxidación del nitrógeno, 3, menos 3, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. El estado de oxidación del nitrógeno. Vamos para el fósforo. ¿Cuántos son los estados de oxidación del fósforo? Menos 3, más 1, más 3, más 5. Para el antimonio y el arsénico. Para el antimonio y el arsénico, estados de oxidación menos 3, más 3 y más 5. Para el caso del boro, estados de oxidación menos 3 y más 3. Para el caso del carbono, menos 4, más 2 y más 4, ¿ya? Y para el caso del silicio, menos 4 y más
4. ¿Ya? Esos son los estados de oxidación de los principales elementos. Vamos acá a ver ahora lo que hace referencia a los estados de oxidación de los principales elementos metálicos. Aquí tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, me faltó aquí espacio, por eso únicamente se le colocó litio, sodio y potasio. Entonces, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿sí? Estados de oxidación es 1. Vamos a los otros elementos. Para el berilio, magnesio, calcio, estado de oxidación 2. Para el cobre y el mercurio, estado de oxidación más 1 y más 2. En el caso del aluminio y el galio, estado de oxidación más 3. Y para el caso del oro, estado de oxidación más 1 y más 3. Para el caso del hierro, estado de oxidación, del hierro, cobalto y níquel, estado de oxidación 2 y más 2 y más 3. Para el estaño, plomo, platino, paladio, estado de oxidación 2 más 2 y más 4. Y para el último, estos se llaman compuestos anfóteros. ¿Por qué? Porque se pueden comportar tanto como metales o no metales. Como metal, el cromo va a ser, ojo, como metal va a trabajar con estado de oxidación más 2 y más 3. Como no metal, más 3 y más 6. Vamos a ver otros elementos que actúan tantos como metales y no metales. Vamos a ver el magnesio. Como metal, 2 y 3. Como no metal, 4, 6 y 7. Manganeso, perdón. Para el vanadio, como metal, trabaja con 2 y 6. Y como no metal, va a trabajar con 4 y más 5. ¿Ya? Para el caso del bismuto, como metal, más 3. Y como no metal, más 5. ¿Sí? Esos son los principales elementos con sus estados de oxidación. ¿Está claro hasta ahí, no es cierto? Facilito. Ahora esto es lo que los alumnos le tienen miedo, dice la nomenclatura. Vamos ahora a ver a lo que hace referencia a la nomenclatura. Nosotros tenemos 3 tipos de nomenclatura para formar los compuestos inorgánicos. Tenemos la nomenclatura sistemática, tenemos la nomenclatura stock, tenemos la nomenclatura tradicional, lo tradicional, ¿no es cierto? ¿Dónde ve la sistemática? En la sistemática ocupa sufijos mono, di y tri, tetra, penta, etc. ¿Sí? La stock, vamos a hacer ejercicios después de esto para que se quede un poquito más claro. La stock indica, en cambio, el estado de oxidación en números romanos, pero entre paréntesis, luego el nombre genérico, ¿ya? La nomenclatura tradicional, ¿qué nos dice? Indica el nombre genérico usando prefijos y sufijos, o sea, antes y después, ¿sí o qué? Vamos a ver ahora, en esto, vamos a ver, focaliza de aquí, a lo que hace referencia a la nomenclatura tradicional, tenemos algunos truquitos para enseñarles esto de aquí, ¿ya? Para la nomenclatura tradicional, nosotros vamos a tener posibilidades, algunas posibilidades de los estados de oxidación. Por ejemplo, cuando yo tengo un estado de oxidación, vamos a utilizar una terminación ico, un solo estado de oxidación ico. Por ejemplo, el hidróxido sódico, ¿ya? Otro, cuando tiene 2, en cambio, cuando tiene 2 estados de oxidación, la mayor va a ser la menor oso y la mayor ico, ¿no es cierto? Por ejemplo, hidróxido ferroso e hidróxido férrico, ¿no es cierto? Vamos a 3, cuando tiene 3, la menor oso e hipooso, la intermediaria oso y la mayor ico. Y el último caso, cuando tiene 4 posibilidades de estado de oxidación, como en el caso de los halógenos, tenemos la menor hipooso, las dos intermediarias, la primera intermediaria oso, la segunda intermediaria ico y la última, o sea, la mayor sería per-ico. Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando tenemos 4 estados de oxidación, profe, ya. Cuando tenemos 1, terminación ico. Cuando tenemos 2, menor oso, mayor ico. Cuando tenemos 3, ¿qué pasa? La menor hipooso, la intermediaria oso y la mayor ico, ¿ya? Cuando tenemos 4 estados de oxidación, ¿qué es lo que está pasando? Para la menor hipooso, para la primera intermediaria oso, para la segunda intermediaria ico y para la mayor perico. ¿Está claro, no es cierto? En eso, en cuanto a cada uno de las posibilidades de los estados de oxidación. Vamos a ver ahora los compuestos binarios. Aquí se referencia a un compuesto binario.
¿Qué dice un compuesto binario? ¿A qué hace referencia cuando digo binario? Formado por dos elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver a los primeros elementos. Muchos de ustedes, tal vez, profe, vamos a los óxidos metálicos. Pero ¿qué pasa si les pongo óxidos básicos? Ya se quedan palmados, ¿no es cierto? Se quedan confundidos. Tanto los óxidos básicos como óxidos metálicos son iguales, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cómo se forma un óxido básico? Un óxido básico, óxido metálico, formamos, escucharán muy bien, el metal más el oxígeno, ¿ya? Aquí en este caso, podemos enfocar aquí en la cámara, tenemos que el metal que el oxígeno siempre trabajará con un estado de oxidación de -2, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos esto? Facilito. Únicamente que tenemos, si yo tengo aquí el metal con un estado de oxidación X, ¿qué es lo que hago? Únicamente intercambio estados de oxidación, ¿ya? Únicamente intercambio estados de oxidación y la X pasa ¿a dónde? Al oxígeno. Y el -2 del oxígeno pasa al metal, ¿sí? Eso sería en cuanto a los óxidos metálicos. Vamos a ver los ejemplos para ir nombrando, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, tradicional y la nomenclatura stock, ¿sí? Vamos a coger un óxido de sodio. Óxido de sodio, ¿ya? Vamos a coger un óxido de sodio, por ejemplo, para la nomenclatura, la más facilita. ¿Cuál es la más facilita, Juan Diego? La tradicional. La tradicional, ¿cómo sería? Óxido. Intercambio de las valencias primero, ¿no? Primero vamos a formar el compuesto, sería sodio, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el estado de oxidación de sodio? +1. +1, más el oxígeno con estado de oxidación. -2. -2. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ponerle con otro colorcito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Este 2 del oxígeno, ¿a dónde va? Al metal, o sea, al sodio. Y del sodio, ¿a dónde va? Al oxígeno. Al oxígeno. ¿Cómo me quedará entonces como respuesta? Quedándome, ¿no es cierto? Na2O. ¿Sí? Me quedará de esa manera. ¿Cuál es la nomenclatura más facilita ahora, Juan Diego? La tradicional. ¿Cómo sería? Sería un óxido sódico, porque solo tenemos un estado de oxidación. Muy bien, óxido sódico. Muy bien, vamos a ver aquí si está cumpliéndose con la tablita. Vamos a enfocar acá, Juan Diego, por favor. ¿Cuántos estados de oxidación tenemos? Uno solo. Por lo tanto, terminación ico. En algunos libros, algunos autores también le ponen como óxido de sodio, también no hay ningún problema, ¿cierto? Vamos a ver la otra nomenclatura, que sería la nomenclatura sistemática. ¿Cómo sería la nomenclatura sistemática? Aquí usamos prefijos y tenemos que ver cuántos oxígenos tenemos en nuestra fórmula, que es solo 1. Correcto. ¿Cómo sería entonces? Monóxido. Monóxido. Y tenemos 2 sodios. De disódico. De disodio. Sodio. Disodio. Ya, monóxido de disodio. Perdón, me poní la D. Monóxido de disodio. Y la última nomenclatura, la de stock. ¿Qué dice la stock? Indica los estados de oxidación en números romanos, ¿ya? ¿Cuánto es el estado de oxidación del sodio? 1. Le pondremos, en algunos casos se obvia, ¿no es cierto? Pero en algunos casos también lo coloca. ¿Cómo sería en este caso? Óxido de sodio 1. Muy bien, óxido de sodio 1. Sería óxido de sodio, entre paréntesis y números romanos, 1, ¿no es cierto? Sería todo, ¿sí? Estamos en cuanto a los óxidos básicos. Vamos a ver a los óxidos ácidos. ¿Con qué otro nombre se conoce a los óxidos ácidos? Como anhídridos. Correcto, como anhídridos o óxidos no metálicos, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo muy claro de los óxidos ácidos. Vamos a ver primero enfocar acá, Juan Diego. Un momentito acá. Acá nuestra tabla de los no metales, ¿ya? En este caso decimos que los óxidos ácidos se forman el no metal
más el oxígeno, con estados de oxidación de menos 2. Por lo tanto, Juan Diego, tú dime aquí, ¿qué estados de oxidación utilizaré? Aquí ven, utilizaré el menos 2. No. No, correcto, puedo utilizar 2, 4, 6. Solo los positivos del no metal. Correcto, vamos a ver otro ejemplo. Este de aquí, ¿podré utilizar menos 1? No. Correcto, ¿cuánto utilizo? 1, 3, 5, 7. ¿Cuántos estados de oxidación tengo aquí, Juan Diego? 1, 2, 3, 4. Me voy a mi otra reglita. ¿Qué dice aquí? Ya estamos aquí, ¿no es cierto? 4 estados de oxidación. Para la menor utilizaré hiposo. Para la intermedia 1. Oso. Para la intermedia 2. Ico. Y para la mayor, perdón. Perico. Correcto, ¿no es Ojo, cierto? No está complicado. perico, no perico. No está complicado, ¿no es cierto? Está facilito únicamente tener presente esta tablita de aquí y esta tablita de acá. ¿Sí? Vamos a ver entonces a nombrar un óxido. Vamos a ponerle de ejemplo el óxido. Vamos a coger una sola valencia de acá. Voy a coger la del cloro. Vamos con el cloro 1. Como es 1, ¿cuántas valencias puede tener el cloro? 1, 2, 3, 4, profe, 4. Como va a coger la menor, o sea, la 1, debe tener terminación hipo. Oso. ¿Para qué nomenclatura, profe? Para la tradicional. ¿Cómo será entonces? Primero vamos a formar el compuesto, perdón. ¿Cómo será mi compuesto? Será Cl. ¿Cuál es el estado de oxidación que estoy utilizando? ¿Será 1. menos 1? No, 1 positivo. Correcto, más 1. Más estado de oxidación del... El oxígeno, menos 2. Menos 2. ¿Qué hago aquí? Intercambiar estados. Muy bien. Este de aquí se va acá, ¿no es cierto? Y este de aquí se va acá. Correcto. ¿Cómo me quedará entonces? Cl2O. Cl2O, correcto, ¿no es cierto? Vamos a la nomenclatura, la más facilita. ¿Cuál es? La tradicional. Tomando en cuenta que este cuadrito de aquí, ¿no es cierto? Que estamos utilizando, ¿qué valencia? La menor. Por lo tanto será hipo-oso. Vamos a ver, ¿cómo sería entonces? Sería un anhídrido, la tradicional. Perdón, un ratito. Aquí, en el caso de los óxidos ácidos, primero anteponemos la palabra anhídrido. Anhídrido. A ver, la palabra anhídrido. Allá, Lucho. Allá estamos escribiendo eso. Anhídrido. Después. Hipo. Muy bien. ¿Dónde está hipo menor? Muy bien. Hipo. ¿Qué le ponemos? Hipocloroso. Muy bien. Cloroso. Estamos cumpliendo con ese cuadrito de aquí. Sí, profe, porque estoy cogiendo la menor. Hiposo y anteponer la palabra anhídrido como dice la regla. ¿Sí? Vamos a ver a la nomenclatura sistemática. ¿Qué dice la nomenclatura sistemática? Utilizar prefijos mono, di, tri, dependiendo del caso. Correcto, mono, di, tri, dependiendo del caso. ¿Cuántos oxígenos tenemos? ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. 1, por lo tanto será mono. ¿Cuántos cloros tengo? 2. Por lo tanto será di. ¿Cómo será entonces el nombre de ese compuesto? Monóxido de di. Cloro. Correcto, será monóxido. Monóxido de dicloro. ¿Ya? Vamos a ver la stock. ¿Qué me dice el stock? Utilice el estado de oxidación en números romanos entre paréntesis. Ya, muy bien. ¿Cómo sería entonces de acuerdo a eso? Óxido de cloro 1. 1, correcto. Óxido de cloro 1. Perdón, óxido de cloro, entre paréntesis en números romanos, 1. ¿Por qué 1? Porque es un estado de oxidación que utilizamos, ¿sí? Eso sería en cuanto a los óxidos. Vamos a ver ahora los peróxidos. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el caso de los peróxidos? ¿Qué pasa en el caso de los peróxidos? El oxígeno trabaja con menos 1, pero se duplica la molécula. Correcto. Para que quede con menos 2. Correcto. Por lo tanto, o sea, en conclusión, como habíamos dicho aquí en el estado de oxidación, esto de aquí. Como habíamos dicho aquí, ¿no es cierto? El estado de oxidación para los peróxidos sería menos 1. Como está duplicado la molécula, sería menos 2, ¿no es cierto? Vamos allá. Correcto, no está complicado, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces, un metal cualquiera, Juan Diego. Vamos a ver el agua oxigenada, que es la más fácil. Vamos a ver el peróxido de hidrógeno. ¿Cómo se formaría? Hidrógeno
¿Cuál es el estado de oxidación? Siempre del hidrógeno, a excepción que trabaja con los hidruros metálicos, es de más 1, ¿no es cierto? Más el oxígeno con la molécula duplicada sería menos 2. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí como estaba haciendo anteriormente con Diego? Intercambiando estados de oxidación, ¿cierto? Sería este se va acá y este se va acá. Sería H2. Sería 1 por 2, 2. Me quedaría O2. ¿Sí? Así sería la fórmula, ¿cierto? H2 o 2. ¿Sí estamos? Acá nos preguntan por interno si es que puedes simplificar ese 2 con ese 2. Ese 2 con ese 2 de cómo simplificar en este caso, ¿ya? Para el caso de los peróxidos no podemos simplificar lo que es este 2 con este 2, ¿sí? Vamos a ver ahora, para el caso, las nomenclaturas. La tradicional, la más facilita, ¿cómo sería, Juan Diego? Peróxido de hidrógeno. Correcto, utilizo el nombre de la función que sería peróxido. Peróxido de hidrógeno. Ya, peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Vamos a la nomenclatura, la sistemática. ¿Cómo sería el caso de la sistemática? ¿Qué dice que utilice? Prefijos, mono, di, tri, etcétera, tetra. Vamos a ver. ¿Cuántos oxígenos hay? ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Entonces, ¿cómo sería mi nombre? Dióxido de dihidrógeno. Correcto, sería dióxido de dihidrógeno, ¿ya? Punto, correcto. Vamos a la nomenclatura, la última, esto. ¿Qué me dice? Utilice el nombre genérico, pero entre paréntesis la valencia, perdón, el estado de oxidación, ¿no es cierto? En números romanos, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo sería en este caso. Peróxido de hidrógeno 1. Peróxido. Pero bueno, aquí se puede obviar el 1. De hidrógeno, se puede obviar, ¿no es cierto? No se puede obviar, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Por qué obviamos? Porque sabemos que el hidrógeno tiene un solo estado de oxidación, ¿cierto? ¿Sí? Peróxido. Vamos a ver ahora en el caso de la función de los hidróxidos. ¿Qué nos dice la función de los hidróxidos? Esta es una manera muy fácil de hacer, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta, ¿cómo se llama esta? Función hidróxido. Función hidroxilo, ¿cierto? Por lo tanto, sería, la función hidroxilo tiene un estado de oxidación de ¿cuánto? ¿De? Menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos aquí en este caso? Decimos entonces la función hidróxido se forma un metal más la función hidroxilo con estado de oxidación menos 1. Facilito. Hoy hay otra norma, ¿no es cierto? Que dice forme los hidróxidos a partir de un óxido metálico más el agua. Pero es una función, es una regla más larga de aprender. ¿Sí? Pero a la final da lo mismo, ¿no es cierto? Sí, da igual, nos da igual, ¿sí? Vamos a ver en este caso de aquí, vamos al hidróxido de sodio. Sodio tiene un estado de oxidación, Juan Diego, más 1. El estado de oxidación del grupo hidroxilo es menos 1. Menos 1. ¿Qué hago aquí? Intercambiar estados. Intercambio, ¿no es cierto? Este de aquí se va acá y este de aquí se va acá. Quedándome, como es 1, 1 me quedará, ¿no es cierto? NaOH. H entre paréntesis, ¿sí? Vamos a ver, la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La tradicional. ¿Qué nos dice? Coloque el nombre de la función primero. ¿Cuál es el nombre de la función? Hidróxido. Hidróxido. Como tiene ¿cuántos estados de oxidación, Juan Diego? 1. Terminación. Ico. Por lo tanto sería hidróxido. Un poquito más abajo, escríbele. En la sistemática eso. Hidróxido sódico. Hidróxido sódico. Perfecto. O hidróxido de sodio quedaría, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a ver en el caso, nos tocaría la sistemática. Dice ocupe prefijos mono, di, tri, tetra, etc. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería en este caso. ¿Cuántos grupos de hidroxilos tengo? 1. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Técnicamente sería mono y hidróxido. Monohidróxido de sodio. De sodio, ¿no es cierto? Mono de sodio. Y al final tenemos a esto.
¿Qué dice? Utiliza el nombre genérico y entre paréntesis, ¿qué? El estado de oxidación del metal. En este caso sería hidróxido de sodio 1. O lo podemos obviar, ¿no es cierto? O se puede obviar aquí también. De sodio, ¿ya? ¿Cuándo obviamos, Luis? Cuando tenemos un solo estado de Cuando tenemos oxidación un posible. solo estado de oxidación posible. Ese es cuando obviamos, cuando tenemos un solo estado de oxidación. Sí, vamos a los últimos, que serían la función hidruro. Tenemos los hidruros metálicos y el haluro de hidrógeno, o ácidos hidrácidos, ¿no es cierto? Muchos de ustedes tal vez han visto como ácidos hidrácidos, ¿no es cierto? Vamos entonces aquí a los hidruros metálicos. ¿Qué nos dice el hidruro metálico? Facilito, aquí está lo que decíamos aquí. Cuando teníamos aquí, ¿no es cierto? Cuando dice el estado de oxidación, cuando teníamos aquí dice el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y -1. ¿Qué estado de oxidación utilizará para los hidruros metálicos? -1. Correcto, -1. ¿Por qué los metales tienen el estado de oxidación +1? Pregunta de examen. Sí, a excepción de algunos compuestos. Vamos a ver aquí en este caso un ejemplo claro. Vamos a ver cualquier ejemplo. Vamos a ver el magnesio. ¿Cuál es el estado de oxidación del magnesio, Juan Diego? +2. +2. Es un alcalino térreo. Vamos a cambiarle mejor con uno de valencia variable. ¿Sí? Vamos a ver el manganeso. ¿Cuál es el estado de oxidación del manganeso? 2 y 3, ¿no es cierto? El estado de oxidación del manganeso magnesio, ¿ya? Vamos a ver con el estado de oxidación del magnesio es +2, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es el estado de oxidación del hidrógeno. -1. ¿Qué hago aquí? Intercambio. Valencias. Estados, perdón. Intercambio estados de oxidación, ¿no es cierto? El oxígeno se va al hidrógeno. No le tapes mucho la cámara porque eso sí me... Ya, el hidrógeno eso. se va ya. Y me quedaría, ¿no es cierto? Entonces, MgH2. MgH2, ¿sí? MgH2. Me quedaría primero el metal, MgH2, ¿sí? En este caso. Vamos a ver la nomenclatura, la más fácil, la tradicional. ¿Qué nos dice la nomenclatura tradicional? Como tenemos un solo estado de oxidación, termina en ico. Correcto, por lo tanto sería hidruro. Hidruro magnésico. Hidruro. Ya, muy bien, correcto. Vamos a ver a la nomenclatura sistemática. ¿Qué nos dice la sistemática? Utilicen prefijos. Mono, di, tri, etc. Vamos a ver en este caso. ¿Cuántos hidruros hay? 2, por lo tanto será dihidruro. Dihidruro de magnesio, ¿no es cierto? Dihidruro. ¿Cuántos magnesios tengo? 1, ¿no es cierto? Magnesio. No manganeso. ¿Sí? Vamos en el caso de la nomenclatura Stock. ¿Qué nos dice en la nomenclatura Stock? Coloque el estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Correcto. Indica primero el nombre genérico y después el estado de oxidación en números romanos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería en este caso el estado de oxidación? 2. Nombre, perdón. Hidruro de magnesio 2, ¿no es cierto? Hidruro de magnesio. ¿Cuánto? 2. 2, ¿sí? Y al final, vamos al último, que serían los ácidos hidrácidos o haluros de hidrógeno, ¿ya? Aquí en este caso, únicamente, aquí debemos tener en cuenta, únicamente utilizamos lo que es los elementos de qué familia? 6 y 7, o sea, los antígenos y halógenos, ¿no es cierto? ¿Por qué no utilizaremos los otros? Porque los otros forman los compuestos o haluros especiales. Sí, vamos a ver entonces. Vamos a ver en este caso de aquí. En este caso dice utilicen el estado de oxidación del hidrógeno. ¿Cuánto? ¿De más? 1. Ahora, Juan Diego, venga acá. Dice, ¿cuál es la primera familia? Sería la familia 6A, ¿no es cierto? No sería la familia 6A, no. Esa es la 7A. 7A. Los halógenos. Y la familia 6A es esa. 6A. ¿Sí?
Sería la familia 6A, ¿ya? En este caso, si estamos utilizando para el caso de los haluros de hidrógeno, el estado de oxidación del hidrógeno más 1, escucharán, ¿qué estado de oxidación utilizaré aquí? Utilizaré más 1, más 3, más 5, más 7, ¿qué dice Juan Diego? O menos 1 o menos 2. Los negativos. Correcto, muy bien, los negativos, muy bien, por lo tanto nos vamos a los negativos. Por eso se les puso aquí como un colorcito. Únicamente utilice menos 1 y menos 2, ¿sí? Vamos para un elemento cualquiera, vamos para el cloro. Vamos a hacerle aquí, vamos a borrarle esto un momentito. Vamos para el caso del cloro y más el hidrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? Tenemos 4 estados, tendremos que escoger un hito. Ah, no, es menos 1, perdón. Cuidado, menos 1, menos 1. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Sí. Debe ser un negativo y un positivo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué me quedará? Intercambiando valencias, nos quedará HCl. HCl, ¿cierto? Correcto. Vamos a las nomenclaturas. ¿Cuál es la más facilita, Juan Diego? La tradicional. A ver, la nomenclatura tradicional. ¿Qué dice la tradicional? En este caso ya no tendremos que utilizar ico, sino hídrico. Correcto, esto es algo especial. Sería, por lo tanto, utilice la palabra ácido, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería ácido Clorhídrico. ácido clorhídrico, ¿sí? Vamos a la otra nomenclatura. ¿Cuál es después la que le sigue? La Sistemática. nomenclatura sistemática. En este caso sería cloruro de hidrógeno. ¿Cómo sería en este caso, no es cierto? Esto cambiamos por uro. Ya. Por lo tanto, sería cloruro de hidrógeno. Y la última sería la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock. ¿Qué dice la nomenclatura? Utilice el nombre genérico y el estado de oxidación, ¿no es cierto?, del elemento. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? En este caso solo uno. Por lo tanto podríamos obviar, ¿no es cierto? Por lo tanto sería, ¿cómo sería? Igual que arriba, ¿no es cierto? Cloruro de hidrógeno. Muy bien, cloruro de hidrógeno. Ya, cierto, estamos bien ahí, ¿sí? Esto sería entonces en cuanto a los compuestos binarios. Vamos a hacerle... y lo último que les iba a decir, ¿no es cierto? Los compuestos especiales, ¿no es cierto? Estos tienen ya una nomenclatura especial, como el caso del amoníaco, NH3, la fosfina, PH3, la arsina, AS3, que es la combinación del hidrógeno más del arsénico, ¿no es cierto? Estibina, el SBH3, que es la combinación del antimonio con el hidrógeno, ¿no es cierto? El metano, ¿no es cierto? Tenemos el silano, combinación del silicio con el hidrógeno, y el borano. ¿Sí? Eso sería en cuanto a cada uno de los elementos. Estos ya nos tenemos que memorizar. Estos sí hay que memorizarse porque son compuestos especiales o haluros especiales. Sí, eso sería uno de todo. Ya. Para que... Listo, ahí pueden hacer una fotocaptura de todo para que puedan repasar en sus hogares. A ver, ahí les hacemos un paneo, que haga una fotocaptura de la pizarra. Listo. Perfecto. Igual no la vamos a borrar, ¿no? Voy a poner unas preguntas. Listo. Ya vamos a ver, tenemos un pedacito, vamos a utilizarle, podemos borrar eso de nada más, ¿sí? Ya. Si vamos a ver ahora lo que hace referencia a las preguntas, vamos a ver cada una de las preguntas. Dice, el hidróxido de aluminio es un antiácido que se puede utilizar en el tratamiento de enfermedades como gastritis. Por otro lado, el hidróxido de zirconio se encuentra en las industrias del vidrio, de los tintes y pigmentos. Determinen la fórmula de los compuestos mencionados anteriormente.
Vamos a ver. Aquí, ojo, jóvenes. Al darnos, fíjense ahí, dice hidróxido de circonio. ¿Qué nomenclatura estoy utilizando, Juan Diego? La nomenclatura es esto que estoy utilizando. Al decirme circonio 4, ¿qué me está diciendo con eso? Ya está dando el estado de oxidación del circonio. Correcto, entonces vamos acá nosotros a las opciones. Va a ver a la opción A, circonio 2, errado, por lo tanto se va. Circonio 4, podría ser. Circonio 1, errado, se va. Y circonio 4 se va. Por lo tanto estamos entre la B y la D. Vamos a ver ahora el estado de oxidación del aluminio. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? 3. Por lo tanto, nuestra respuesta será la D. ¿Sí? ¿Estamos claros? Facilito, ¿sí ven? Únicamente sabemos el estado de oxidación y razonar las preguntas. Dice, la cloración es un proceso de desinfección del agua mediante el empleo de cloro gaseoso, dándonos la siguiente fórmula. Cloro gaseoso más agua nos da ácido clorhídrico más hipoclorito de sodio. Ácido hipocloroso, perdón, estoy confundido, ¿ya? Los productos formados permiten eliminar agentes patógenos transmitidos por el agua que causan el cólera, la tifoidea, la disentería, la hepatitis y la hepatitis. Señalen la preposición correcta respecto a los productos obtenidos durante la cloración. Vamos a ver primero. Ambos son hidrácidos. ¿Qué dices, Juan Diego? Ambos eran hidrácidos. Solamente el ácido clorhídrico es un ácido hidrácido. Correcto, muy bien. Por lo tanto, esta estaría descartada. Vamos a la siguiente. Dice, posee un grupo funcional, la 2, posee como grupo funcional al átomo de cloro. ¿Esto qué tiene que ver? Nada, ¿no es cierto? Porque el cloro no es un grupo funcional, ¿no es cierto? Los grupos funcionales, por ejemplo, son peróxidos. ¿Cuáles más? Las funciones como tal. Como funciones como tal. Si vamos a ver la siguiente, la 3 nos dice el nombre de uno de los compuestos es del ácido hipocloroso. ¿Sí? Muy bien, ¿por qué? Enfoquémosle acá con Diego. Ahí está. ¿Por qué? Porque dice el ácido hipocloroso, el cloro tiene en sí 4 estados de oxidación. 1, más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Estoy utilizando cuál? ¿La? Más 1. Menor. Por lo tanto, ¿sería hipocloroso? Sí, sería el ácido hipocloroso. ¿Sí? Incluso solo descartándole la primera, que habíamos dicho que solo el ácido clorhídrico es hidrácido, ya se descartan la A, la B y la D. Y solo nos queda la A. Sí, por lo tanto ya no sería más que analizar. ¿Cierto? Vamos a la siguiente pregunta. Quedamos como respuesta a la C. Sí, cierto. Vamos a ver la siguiente. Indique verdadero o falso respecto a las proposiciones siguientes. Primero, en los peróxidos, el número de oxidación del oxígeno es menos 1. Siguiente, en los compuestos el número de oxidación de los metales alcalinos es más 2. Siguiente, el número de oxidación y valencia son iguales. La última descartada. ¿Por qué? Venga, Juan Diego, acá. Habíamos dicho valencia y estado de oxidación o número de oxidación que es igual, son iguales o diferentes, Juan Diego. Distintos. Por lo tanto, la última queda descartada. Sería falso, ¿no es cierto? Ya está encontrado la respuesta, mira, Juan Diego. Sería la B. La B, ¿por qué? Falso es la única que tiene al final, las otras son verdaderas. ¿Sí? Incluso fácil. Solo sabiendo una parte de las cosas se puede llegar a la respuesta. Mucho mejor saberlo todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Vamos a ver lo siguiente. Dice, el magnesio es un elemento químico. Manganeso. El manganeso, perdón, es un elemento químico que se forma a partir de muchos compuestos químicos. Por ejemplo, el permanganato de potasio, KMnO4, que es un agente oxidante fuerte. El dióxido de manganeso, Mn2, que se utiliza como oxidante en las baterías alcalinas. También forman ácidos, donde sus iones, donde uno de sus iones es el manganato, Mn4, 2 valencias, menos 2. Determine respectivamente el estado de oxidación del manganeso de cada una de las especies. Vamos a ver. Vamos a ver si le borramos este pedacito nomás para no borrarlo todo. ¿Sí? Esto de aquí. Aquí está bien. O si nos da acá. Sí, nos da acá, ¿no es cierto? Para no borrarlo. ¿Sí? Vamos a ver. Primero. ¿Qué compuesto tenemos del permanganato de potasio? KMnO4. El primero. Aparte un ladito para que no le tapes la... Ya, KMnO4. Es cierto que me está diciendo el primero, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos del estado de oxidación del oxígeno?
Menos 2. Menos 2, por lo tanto aquí le pongo menos 2. Del potasio. Más 1. Más Es un 1, ¿no es alcalino. cierto? Aquí, ojo, aquí hay que tener mucho ojo en alguna cosa. Una molécula es eléctricamente neutra, por lo tanto, sus estados de oxidación o las sumatorias de sus estados de oxidación debe darme 0. 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto? Tengo aquí 4 por 2 menos 8. 8. Tengo más 1. ¿Cuánto me falta para llegar a 8? A más 8, perdón. ¿Cuánto me falta? 7. Me falta 7. Por lo tanto, ya tengo el estado de oxidación del 1. Es 7. Y esta es la respuesta. Fíjense. 7, 4 Y y 6. 6. ¿Sí? Solo con la primera. Con la primera fórmula. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a la siguiente. ¿Sí? De esta manera, facilito. Dice, los óxidos básicos se emplean en las industrias como pigmentos en las pinturas, en la fabricación de materiales refractarios, entre otros. Algunos de estos óxidos son el óxido de hierro 3 y el pentaóxido de vanadio. Indique la alternativa que contiene las fórmulas químicas de estos óxidos en el orden mencionado. Facilito, Juan Diego. ¿Por qué? La primera ya me está dando la nomenclatura, es Stock. Por lo tanto, ¿qué estado de oxidación está trabajando el hidrógeno? El hierro. Con 3. 3. Por lo tanto, al ser un óxido, el estado de oxidación del hidrógeno, ¿cuánto es? Del oxígeno menos Del 2. oxígeno menos 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Sí? Intercambiar. Intercambiamos valencias. Vamos a ver. Me está diciendo que del hierro es ¿cuánto? Y a mí mismo me dice, ya me está diciendo ahí, es 3. 3. ¿No es cierto? Es 3. ¿Y cómo sabemos que del oxígeno es menos 2? ¿Qué hago aquí? Intercambiar. Por lo tanto, me queda Fn, ¿cuánto? 2. 2 o 3. 3. Vamos a ver dónde está ese de ahí. Está en la C y en la D, ¿sí? Vamos a ver las otras que quedan descartadas. Vamos a ver la siguiente que me dice, ya me dice también, está hechito la pregunta, dice pentaóxido. ¿Cuántos oxígenos debe tener? 5. 5, por lo tanto sería la C. Ya no algo, ¿no es cierto? Sí, porque el otro está con 3. Sí, facilita, Queda. no hay en qué confundirse. Si vamos a la siguiente. Dice, los óxidos ácidos están formados por la unión de átomos no metálicos con el oxígeno. Al combinarse con el agua, forman ácidos oxácidos. Identifique la alternativa correcta que contiene los nombres de los siguientes compuestos, según la nomenclatura clásica o la tradicional, y la otra según la sistemática. ¿Sí? No les digo el nombre del compuesto para ir analizando. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué me dice el Cl2O7? Tendremos que ver el estado de oxidación Vamos primero. vamos a ver el estado de oxidación. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando ahí según el cloro? Porque se intercambiaron valencias. Aquí está, cloro, está trabajando con 7. Vamos a ver, vamos a mi cuadrito. ¿Cuál es mayor, menor, intermedia? Mayor. Debe ser Per ico. per ico. Por lo tanto, vamos a ver, anhídrido perclórico podría ser. O también es, porque anhídrido perclórico, el otro es anhídrido clórico, no es, ¿no es cierto? No es. La otra anhidro cloroso tampoco es, el anhidro hipocloroso tampoco es. Ya Por lo está. tanto sería la A, Opción A. sin analizarle la otra respuesta. Sí, porque el otro sería el pentaóxido de nitrógeno que me está diciendo. 5 oxígenos y 2 nitrógenos, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra más? Sí. Es esta. Ya. Dice, los hidróxidos son compuestos ternarios reaccionan con los ácidos para formar algunos compuestos que se emplean en la medicina, otros en la industria azucarera. Con respecto a los hidróxidos, determine la relación correcta, fórmula, nombre. Facilito, vamos a ver el primero. ¿PB qué es PB? Plomo. ¿No es cierto? Por lo tanto sería... Vamos a ver si tengo aquí plomo. Vamos a ver aquí con Diego. Aquí hacemos un ratito, por favor. Ya, aquí está el plomo, ¿no es cierto? Aquí le veo el plomo, profe. Me dice 4. Hay un intercambio de valencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo, ¿cuál es el... Perdón, el de estado de oxidación estoy hablando. Menos 1. Menos 1. Por lo tanto, estoy trabajando con 4. 4. Por lo tanto, ¿cómo será el nombre según la nomenclatura? Vamos a ver. ¿Será hidróxido de aluminio? Imposible. Es hidróxido de plomo. 4. ¿Sí? ¿Por qué está trabajando con estado de oxidación 4? Por lo tanto, sería A, la primera. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. La siguiente, ¿qué me dice la siguiente? AL o 3. ¿Cuál sería la siguiente?
Hidróxido de aluminio. Correcto, hidróxido de aluminio, no hay que confundirse, ¿cierto? No hay que analizarle ni nada por el estilo, ¿sí? Y la última sería hidróxido de Trihidróxido de oro. trihidróxido de oro. Entonces, ¿cómo me quedaría ordenado, Juan Diego? Me quedaría B. La B, la A y la C. Correcto, la B, la A y la C. Por lo tanto, sería la D, ¿sí? La opción D, B, A, C, Sí, sí. eso sería todo, ¿sí? No no había ningún inconveniente tipo de problema, ¿sí? Ya, vamos al siguiente. Los hidróxidos son compuestos que tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el hidróxido de bario se utiliza en la fabricación de cerámicos. El hidróxido de aluminio para aliviar molestias estomacales. Determine verdadero y falso en las siguientes preposiciones. Primero, el hidróxido, el nombre común del hidróxido, el nombre común del BaOH2, el hidróxido de bario, ¿verdadero o falso, Juan Diego? El nombre Verdadero. común, verdadero, ¿no es cierto? No hay que confundir. Siguiente, el nombre sistemático del hidróxido de aluminio es trihidróxido de aluminio. Correcto, porque aquí utiliza prefijos. Utiliza prefijos, por lo tanto sería verdadero. Y la última dicen, se obtiene combinando un anhídrido con el agua. Eso pues, es algo Falso, pues. algo no relacionado, ¿cierto? Por lo tanto es falso, ¿no es cierto? Por lo tanto sería nuestra opción correcta, la D. La D. ¿Sí? ¿Tenemos más, no? No, ya no. Ya, muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy relacionado a lo que es la formación de compuestos inorgánicos. ¿Sí? Esta es la parte 1, porque nos faltan más compuestos formar sales, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Compuestos ternarios. Ternarios, cuaternarios nos falta, ¿sí? Entonces, para la próxima clase veremos su tipo de compuestos, ¿sí? Y sería que nos ayuden compartiendo este video para que más personas se beneficien con este video, ¿sí? En breves instantes estaremos también con la clase de física relacionada a lo que es en sí a las leyes de Newton, ¿sí? Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.